Hay muchas voces en el mundo de hoy. Son las 8:05 de la mañana y este es su reporte. Bienvenidos al programa de esta semana. ¿Cómo han estado? Todos expresando sus opiniones. Estoy tan frustrada, pero siento que estuvo fuera de lugar. Sobre todo. Mira, lo que más te convenga es lo que deberías estar haciendo. Y Jesús no es la excepción a eso. Tal vez has escuchado mucho Él hablar es mi sobre roca, él. mi torre fuerte. La gente estuvo en desacuerdo con sus obras. Creo que fue una persona caritativa. No diría que era milagroso. En desacuerdo con lo que Pero representaba. por otro lado, tal vez solo era un tipo muy Mira, agradable. En realidad, no le ¿Cómo importaba escuchar nada. a Cristo sobre todo? ¿Y si hubiera una voz más clara Él es la imagen del Dios invisible, diciéndole exactamente quién es Jesús? porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, ¿Cómo vivió? al perdonarnos todos los pecados, Y lo que Él significa para su vida. que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Estas descripciones colocan a Cristo sobre todo. En instantes, el momento decisivo. Cuando le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros, más allá de la imaginación, es cuando el poder de Dios toma el control. Dios quiere hacer algo suyo en nosotros. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas. Él es un recordatorio inspirador de los nombres de Jesús para ayudarlo a estar más cerca de Cristo día a día. Reciba el marcapáginas. Él es absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje Ministerio Cristiano Auténtico. A poca distancia al sur de Sydney, Australia, existió una vez un faro a lo largo del Cabo George. Construido en 1860, el faro debía guiar a los barcos que llegaban desde Tasmania. Pero nadie quería creer la verdad. Una propuesta fue aceptada en 1856, pero la construcción comenzó sin el permiso de la Junta de Control. Pronto, la Junta recibió quejas de que la ubicación propuesta y el edificio real diferían por 5 millas. La Junta de Control hizo una investigación y hallaron que el mapa utilizado había sido dibujado con errores. Y a pesar de eso, el faro se terminó el 1 de octubre de 1860. Cuando se instaló la luz, no podía verse desde donde los barcos venían por el norte, y los que venían del sur tampoco podían verla. Se descubrió que el contratista construyó el faro a 2,5 millas al norte de donde debía estar el faro, un lugar más cerca de una cantera de piedra. Aún así, el faro permaneció ahí y por más de 30 años también fue responsable de 23 naufragios. Hasta que en 1899 el faro fue derribado y sustituido en el lugar correcto. Por casi 40 años, el faro de Cabo George malguió a múltiples capitanes y causó naufragios. Eso sucede al creer algo que no es cierto. Mientras Pablo se movía por Roma, me gusta imaginar cómo sería para él. Pablo no estaba en una celda de prisión, sino encadenado a un soldado romano. Y cada 4 horas cambiaban al soldado. Ahora, permítanme preguntarles, si ustedes fueran un soldado romano, incrédulo, que no quiere saber nada de Jesucristo, lo peor que les podría pasar sería estar encadenados al apóstol Pablo. La pregunta sería, ¿quién era el prisionero ahí? ¿Sabe que Pablo llevó tantos de esos soldados a Cristo que cuando cerró su carta a los filipenses dijo esto? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
¿Cómo fue que se salvaron los de la casa de César? Se encadenaron a él. Fue una reacción espiritual en cadena, y lo dejaré ahí. Y ahí está ahora, en Roma, moviéndose por la ciudad. Epafras, su amigo de Colosas, va junto a él y le va dando más detalles de lo que está pasando en su iglesia. Sus pensamientos se centran en ayudar a Colosas y a su iglesia. Recuerden, unos falsos maestros se infiltraron ahí y tenían ventaja sobre Pablo. Ellos estaban en Colosas y Pablo en la cárcel. Podían acercarse a los colosenses, podían persuadirlos con sus brillantes discursos y promesas de darles un mayor nivel de conocimiento. Eran la gente woke de sus días. Podían sembrar semillas de duda sin ser desafiados por nadie, porque Pablo no estaba ahí. Así que Pablo debía responder, y él sabía que para evitar que los colosenses cayeran presos de la falsa enseñanza, él tendría que volverse vulnerable. Necesitaba persuadirlos sobre él mismo, persuadirlos de que no estaba respondiendo sin compasión a la advertencia que Epafras había traído. Así que se dispone a mostrar a los colosenses por qué es un auténtico ministro. Voy a darles los imperativos que forman parte de esta discusión aplicados a nuestro corazón, al ser estos necesarios. Primero, Pablo dice que estemos listos a sufrir. No es una buena manera de empezar. Me gustaría que fuera diferente, pero así son las cosas. En el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice: me gozo en lo que padezco. Es como masoquista, es algo fuerte al pensar en ello. ¿Quién se goza en sufrir? Pero leámoslo todo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo no colaboró en la expiación, fue obra solo de Cristo. Pero algo que la frase enseña con seguridad, y los maestros bíblicos concuerdan en lo mismo, es que se da una estrecha identificación entre Cristo y su iglesia a través del sufrimiento. ¿Han leído historias sobre iglesias clandestinas? Habrán leído lo que ocurre en China cuando creyentes se reúnen en secreto, bajo amenaza de muerte si los pillan. ¿Han leído la historia del gozo que tienen en su comunión con Jesucristo? Dios quiere que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenga algo del sufrimiento que Él tuvo, para que al proclamar la cruz como el camino a la vida, la gente vea nuestras marcas de la cruz y sienta ese amor. La mayoría de las personas que se salvan, sin que alguien les haga una presentación especial, se salvan viendo al pueblo de Dios sufrir, observando que hay algo ahí que no pueden entender. Así que vienen y preguntan: ¿por qué son como son? ¿Cómo pueden pasar por lo que están pasando? Regocijándose, como Pablo dice, en el sufrimiento del ministerio de Cristo. Eso es lo que Pablo comunicaba a los creyentes de Colosas. Él sufría, en parte por ellos. Parte de lo que estaba pasando era debido a su amor y su deseo de comunicarse y ayudarles en esa dificultad. Y Pablo dijo: si ustedes van a ser ministros, como yo lo soy, deben saber cómo es mi vida. Es sufrimiento, sufro. Y luego en los siguientes versículos les dice: prepárense para servir. Si quieren hacer una diferencia para Dios como pastor o ministro o en otro ministerio, prepárense para sufrir y servir. La Biblia dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio fue que Dios tomaría a los cristianos del judaísmo y los cristianos gentiles, y no tendría una iglesia para judíos y otra para gentiles.
sino que reuniría a todos los cristianos en una sola iglesia. Los gentiles y judíos, cristianos en una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, el misterio. Eso suena como algo sencillo, a menos que sepan lo que pasaba entre judíos y gentiles y el odio que se tenían. Es algo histórico. Es increíble. Lean a los historiadores de la época y descubrirán que no se toleraban. Tenían desprecio mutuo. Y llega Pablo diciendo, Dios me dijo que su papel es que deben reunirse con todos los cristianos no judíos para ser uno en Cristo. Y pueden oírlos decir, ¿bromeas? Eso nunca va a suceder. El misterio del que Pablo habla aquí en Colosenses es el que los creyentes gentiles están unidos con los judíos en un solo cuerpo espiritual. Y desde ambas perspectivas, esto parecía imposible. El obispo John Green de Sydney cuenta que orientaba a un grupo de muchachos, algunos aborígenes y otros ingleses. Y las tensiones raciales eran tales que no se sentaban juntos en el autobús. Un día, cuando no cedían, paró el autobús, ordenó salir a todos y les dijo que ahora todos tenían un color, que ahora eran verdes. Los alineó a todos y les hizo decir a cada uno, soy verde. Y los subió al autobús. Condujeron en paz hasta que se oyó una voz desde la parte trasera decir, ok, verde claro a un lado y verde oscuro al otro. Los judíos y gentiles eran así. Se odiaban mutuamente. Y entonces Pablo dice, la clave es en Cristo, esperanza de gloria. El ADN de los creyentes en Cristo es el mismo. No hay una manera negra o blanca de salvarse. No hay una forma hispana o una inglesa de salvarse. Solo hay una forma. Y esa salvación es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Cuando se convierten en cristianos, cuando se convierten, su origen étnico, el color de su piel, es incidental. Lo que realmente importa es tener a Jesús. Y Jesús nos une en un solo cuerpo. Si predicáramos eso, resolveríamos muchos de los problemas de hoy. Aún en la iglesia, no somos independientes ante Dios. Todos somos parte del cuerpo de Cristo en relación a la iglesia. Porque todos en Cristo tenemos el mismo ADN. Mi ADN, su ADN, lo mismo. Por ser cristiano, Cristo está en mí, esperanza de gloria. Igual que ustedes, Cristo está en ustedes. ¿Qué más importa? Es el tema. Pablo va a servir a su pueblo y quiere que todos sepan que su trabajo es sufrir y servir y traer este ministerio a la realidad. Y dice, prepárense para sufrir, servir y para hablar. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuántos saben que el cristianismo no es teoría, ni institución? No es un libro, no es un conjunto de reglas morales, ni sistema filosófico, ni siquiera es una declaración de principios, sino que es una persona viva con quien todas estas cosas se conectan. Y es porque en nuestra fe no se puede tomar el mensaje sin tomar al mensajero. Jesucristo proclama el reino y Él es el Rey. Jesucristo presenta la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que proclama es lo que Él es, porque el cristianismo no es un programa, es una persona. El cristianismo es Cristo. Al convertirnos, aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pablo dice, ¿a quién anunciamos? Debemos conservar el mensaje. Entendamos que lo que predicamos es lo que somos y creemos.
Pablo dice, predicamos a Cristo. No predicamos una doctrina. Y lo hacemos advirtiendo a la gente. Pablo está advirtiendo a los colosenses aquí. No caigan en falsas doctrinas que los alejen de Cristo. Y a Él anunciamos, enseñando, tomando la palabra de Dios y diciendo a la gente, esto es lo que dice, esto significa y esto les aplica. Pablo nos comparte áreas de preparación. Prepárense a sufrir y servir. Prepárense para hablar y para luchar, para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El lenguaje de Pablo aquí es convincente. La palabra griega para trabajo era algo que cansaba tanto a alguien que sería como ser golpeado por otros. Denotaba labor hasta el cansancio, trabajo abrumador. ¿Alguna vez se ha sentido muerto de cansancio? ¿Alguna vez ha hecho algo que le ha dejado exhausto? De eso habla Pablo. Y luego agrega otra palabra. No solo trabaja, sino que se esfuerza. Y esa última palabra es lucha. Es la palabra para agonía. Pablo dice, me estoy esforzando. Estoy trabajando tan duro que es agonía. Entre los cristianos hay trabajadores y hay holgazanes. No es difícil saber cuál de estos era Pablo. Era un trabajador. Quiero contarles algo que descubrí esta semana. Realmente no lo descubrí. Más bien, nunca lo había visto tan claramente. En 1 Corintios 15:10 dice, antes he trabajado más que todos ellos. Es decir, trabajo más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta dinámica en el ministerio se pierde a menudo. Nosotros trabajamos y Cristo trabaja. Es algo clave. Si no trabajamos, esperando que solo Cristo trabaje, nada se hace. Si trabajamos y no esperamos que Cristo trabaje, puede que no hagamos lo debido. Y será algo que lo consumirá porque no lo debería estar haciendo. La NBI lo traduce así: con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Cuando le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros, más allá de la imaginación, es cuando el poder de Dios toma el control. Dios quiere hacer algo suyo en nosotros. Él no quiere que nos sentemos en cosas fáciles, cómodas, que no requieren nada de nosotros o de Él. Él quiere que intentemos cosas que requieran. Casi como Dios, si no apareces, seré historia. Si quiere ver el poder de Dios en su vida, confíen en Dios más allá de su capacidad. Y mírelo actuar. Los compromisos del ministerio. ¿Sabe cuáles son? Han estado en la pantalla. Ahora, las preocupaciones del ministerio cristiano. Pablo se entregaba cuando se trataba del ministerio. Estaba comprometido a todo por Cristo. Ahora, él demuestra que se preocupa por la gente que dirige. Quiere expresar su deseo para los creyentes en Colosas y también para nosotros. Si Pablo estuviera aquí predicando hoy, diría: quiero que tengan un corazón valiente. Sean valientes de corazón. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Pablo dice: quiero que sepan con cuánto impulso me sobreesfuerzo por ustedes. Sabiendo cómo era él y cómo se preocupaba por ellos, fue una gran bendición para los colosenses. La segunda cosa que desea es unidad, que sean cooperadores en el amor. Pablo dice: quiero que sepan lo importante que es que se lleven bien unos con otros. ¿Se imaginan cómo eran las cosas en Colosas? Algunos caían, otros no, y los que sí, oían esto de los gnósticos y cuando se reunían, discutían sobre ello. Perdieron su unidad. La falsa doctrina destruyó su unidad. Y Pablo dice: mi meta, mi deseo y
mi pasión por ustedes es que comiencen a vivir como deben vivir en el cuerpo de Cristo. De hecho, Él les ilustra diciendo, unidos en amor. Valientes, cooperativos en el amor, confiados en la salvación. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Los falsos maestros clamaban tener una nueva verdad. Pablo dice, no caerán, porque conocen la vieja verdad. Si conocen la palabra de Dios, no serán víctimas de alguien que intente entrar y subvertir su fe. Lo mejor que pueden hacer es saber por qué saben lo que saben. Si estudian la palabra de Dios, pueden ver la falsa doctrina a una milla de distancia. Cuando entren en su iglesia, podrán olerla. Lo principal es conocer la verdad y no se preocuparán por lo que no lo es, porque sabrán de inmediato lo falso. Sean valientes, cooperen en el amor, confíen en la salvación y sepan la verdad. Y esto lo digo, versículo 4 de Colosenses 2, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo no dice que ellos ya han sido engañados. A.W. Pink dice, esta carta es una vacuna, no un remedio para los ya infectados. Sean valientes, cooperativos en el amor, confiados en su salvación, sepan la verdad y sean consistentes en su fe. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo ordena, andad en Él. Y ese es el primer mandato de la carta, andar en la fe. Y termina nuestra lección con 4 términos, emanados de 4 caminos, utilizados para ilustrar el progreso espiritual. Debemos estar arraigados. Es lo primero. Dice que estemos arraigados en nuestra fe. Significa arraigados de una vez por todas en la fe. Saber que se es salvo. Saber que son cristianos. Y no se puede ser un verdadero cristiano sin conocer la verdad. Hay dudas de vez en cuando. Tal vez tenga inseguridades. Pero los cristianos no son plantas rodadoras sin rumbo. Son plantas arraigadas en el Evangelio. Y luego dice sobreedificados, arraigados y sobreedificados. Un término arquitectónico. Es decir, siendo edificado. De ahí viene la palabra edificación. Estén plantados, arraigados en el Evangelio y sigan progresando en su edificación. Al convertirnos, tenemos un fundamento, pero sobre él debemos construir conocimiento acerca de Jesucristo. Y luego usa la palabra educativa confirmados. Epafras había enseñado a los creyentes la verdad de la palabra, pero los falsos maestros se oponían. Los cristianos que estudian se han afirmado en la fe. Y la palabra abundando, usada por Pablo, sugiere la imagen de un río desbordando sus orillas. En este pasaje, Pablo se desahoga, se descarga sobre los colosenses. Esto es lo que soy. Sufro, vivo, hablo y también lucho. Y aquí está mi pasión por todos. Y luego, lo que acabamos de discutir. Pablo dirá cosas que será difícil para ellos digerir, pero habrá comunicado su amor y su pasión por estas personas. No sé cuánto tiempo pasará antes de que lo que está comenzando ahora se arraigue en la